Cómo operan las estructuras de control con ejemplos, yo tengo creados ya unos scripts que ahora analizaremos. Son estos de aquí, fijaros que están en verde, eso quiere decir que si miramos los permisos ya tienen el permiso de ejecución, en este caso solamente para el usuario. El primero que voy a analizar es el CSH. Este fichero contiene esto. Recordad que en un script siempre lo primero que tenemos que poner es la línea que indica qué shell estamos utilizando, esta de aquí. En este caso pongo un mensaje con la orden echo y quiero que se pregunte ¿eres mayor de edad? E indico en la propia pregunta mediante SN que quiero que me responda el usuario S o N. Con esta orden de aquí, la orden read, lo que hago es leer qué tecla ha pulsado el usuario y al leerla esa tecla se almacena en una variable que se llama opción. Entonces la estructura condicional es esta que tenemos aquí, que acabo de seleccionar, y en este caso preguntamos si se da la condición que vamos a poner aquí entre corchetes. ¿La condición cuál es en este caso? La condición es que la tecla que haya pulsado, que está almacenada en opción, sea igual al valor S. Si eso ocurre, entonces me sale el mensaje que está puesto aquí en esta orden. Tienes 18 o más años. Y para finalizar, le digo, porque aquí podría poner más de una orden, le digo fi, que es if al revés. Bien, con esto, si yo ejecuto este fichero, para ejecutarlo pongo .si.sh. Al ejecutarlo, si yo le contesto sí, me sale ese mensaje que había dicho, ¿eres mayor de edad? Sí. Y entonces me dice, ¿tienes 18 o más años? En el caso de que yo a la misma pregunta responda que no, no me dice nada. ¿De acuerdo? Así es como funciona esta estructura. Otra estructura de control un poquito más compleja, que es muy similar a la que hemos visto hace un momento, es la estructura si, entonces, si se da la condición, entonces se hace una cosa, pero si no se da la condición, se hace otra, ¿vale? El if then else. El antes era if then, esta es if then else. Bien, en este caso, igual que antes, comenzamos el script con lo que sería la primera línea que indica el shell y ponemos un mensaje similar que me dice que elija si quiero océano o río. Océano pulso 1, río pulso 2. Leo la tecla que ha pulsado el usuario y esa tecla, si es un 1 o un 2, se almacena en la variable opción. Entonces, en el caso de que la condición, es decir, la tecla pulsada sea 1, entonces el mensaje que se muestra es Atlántico, porque Atlántico es un océano, por ejemplo. Si hemos pulsado 2, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces en ese caso, else, ¿vale? Si no se ha dado la primera condición, que es que la opción sea 1, entonces lo que se hace es que se muestra este otro mensaje. Es decir, se muestra un río que sería, por ejemplo, el Mississippi. Vamos a ver cómo es su ejecución. Para esto tendríamos que poner si entonces. Elige océano o río. Pues elijo en primer lugar océano y me dice Atlántico, correcto. En segundo caso, elijo la opción 2, que sería río, y me dice Mississippi, con lo cual funciona correctamente como yo quiero. If, then, else. La estructura de control case me permite elegir entre varias opciones. En este caso, otro script, ¿de acuerdo? Comienza igual que los demás y aquí pongo un mensaje. Elige uno de los siguientes elementos, ¿vale? Fijaros que aquí hay unos caracteres igual que antes introducidos, como sería, en este caso, el _n varias veces, ¿vale? O el _c. Al ponerle la opción "-e" al eco, recordad que nos permite interpretar, le estamos diciendo que interprete estos caracteres de control, ¿vale? _n o _c, el otro sería _t. En este caso lo que hago es que este mensaje me va a salir, elige uno de los siguientes elementos, va a saltar de línea y me va a poner en la línea siguiente uno Pacífico, salta de línea, en otra línea Everest, en otra línea Europa, en otra línea Mississippi y en otra línea opción. Me deja una línea en blanco y por último se queda en la misma línea el cursor donde yo haya escrito
o haya aparecido el mensaje opción. En este caso, con la orden read, leo qué tecla ha pulsado el usuario. La tecla sería 1, 2, 3 o 4. En el caso de que la tecla opción, la variable opción, que la tengo aquí, fijaros que va entre comillas, si esa opción es 1, me saca el mensaje el Pacífico es un océano, 2, el Everest es un monte, 3, Europa es un continente o 4, el Mississippi es un río. Y por último, para finalizar, ponemos case al revés, como viene siendo habitual, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo opera este script. Como os había dicho, me aparece esto, que es todo un mensaje con una única orden echo, ¿de acuerdo? Tengo todo este mensaje y me pide una opción, que elija una. Voy a elegir la opción 1 y entonces me dice que el Pacífico es un océano. Vuelvo a ejecutar el case, en este caso elijo la opción 2, me dice que el Everest es un monte. Vuelvo a ejecutarlo, elijo la opción 3 y me dice que Europa es un continente. Y por último, pues vuelvo a ejecutar para ver que esta opción también funciona bien, la 4, y me dice que el Mississippi es un río. Y como hemos visto, esta estructura de control, el case, que sería en caso de que la respuesta sea 1, muestra este mensaje. En caso de que la respuesta sea 2, muestra este otro mensaje. Otra estructura de control sería la estructura de control for. Es otro bucle, ¿vale? Comienza igual el script, como hemos visto antes, y ahora simplemente es un script que nos muestra algunas formas geométricas, ¿vale? Las formas geométricas son, me saca ese mensaje y entonces dice for, forma sería una variable. ¿Esa variable qué valores va a tomar? Va a tomar la primera vez que haga estas órdenes el valor círculo. Luego esa variable va a tomar el valor triángulo, después cuadrado, después rectángulo, después rombo y por último pentágono. Entonces lo que hago es que una vez he definido esto, para que la variable forma recorra todo este conjunto de elementos. Entonces le digo que haga estas tres órdenes, ¿vale? Me pone una línea en blanco, me dice la forma que es, echo $forma, no olvidemos que para hacer referencia a la variable tenemos que poner, al valor de la variable, perdón, tenemos que poner el dólar delante y otra línea en blanco. Una vez quiero que ya nos hayan más órdenes dentro de este bucle, le digo done, ¿vale? Fijaros que hasta ahora era todo, el si comenzaba por if y cuando terminaba le ponía fi, el if al revés. Con el case lo mismo, pero con el for se pone do y entonces una vez hemos terminado se dice done. Bien, vamos a ver cómo funciona este fichero en la práctica, ¿vale? Ponemos ./for y si lo pongo en minúsculas sí que funcionará. Y entonces fijaros que simplemente en este caso no me pide que pulse ninguna tecla y simplemente me va diciendo las formas geométricas son círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo y pentágono, ¿vale? Otra estructura de control sería la estructura de control while, ¿vale? La estructura de control while, en este caso, la he usado para mejorar lo que sería este script, ¿vale? El script de que elijamos pues, uno de los elementos que se nos listan y entonces nos dice si es un océano, un monte, un continente o un río. Fijaros que antes cuando lo he ejecutado he tenido que ejecutarlo cada vez para elegir distintas opciones. En este caso, este es el mismo script de antes, de acuerdo, hasta aquí. Y lo que he hecho es añadirle el bucle while. El bucle while lo que hace es que mientras que se dé una condición, la condición la tenemos aquí, de acuerdo. Mientras se dé esta condición, lo que va a ocurrir es que se va a repetir todo esto, ¿vale? Mientras se dé esa condición, todo esto se repite. Y entonces, en este caso, defino la variable respuesta. Inicialmente esa variable vale sí y entonces mientras respuesta sea sí, lo que hago es que se ejecuta esto de aquí. Al final, después de ejecutar el case, lo que hago es que pregunto mediante este echo de aquí, ¿quieres ver otra opción sí o no? Si la respuesta es sí, ¿vale? Aquí se lee la respuesta y si la respuesta es sí, se vuelve a ejecutar el bucle y si la respuesta es no, se saldría. Vamos a ver cómo se ejecuta esto. Pondríamos aquí, vamos a ver, voy a ponerle los permisos de ejecución
U más X a while.sh, ¿vale? En este caso ya aparecerá en verde y puedo poner @ while.sh y se ejecuta. Elige uno de los siguientes elementos, elijo 1, ¿vale? ¿Quieres ver otra opción? Sí. Y me vuelve a salir el mensaje. ¿Quieres ver cuál es la opción que elijo? El 3, por ejemplo. Me dice que Europa es un continente. ¿Quiero volver a ejecutarlo? Sí. Y esto se va a seguir ejecutando, me va a seguir preguntando lo mismo hasta que yo le diga que no. ¿De acuerdo? En este caso ahora le voy a decir que no y veremos que se termina la ejecución de este script. Esto se podría mejorar, evidentemente, porque lo que podríamos hacer es, justo antes de mostrar todo esto, aquí hacer un clear y limpiar la pantalla. Si guardo esto, me vengo aquí, vuelvo a ejecutar el fichero y veis cómo limpia la pantalla y le digo la opción 2, por ejemplo, y me dice el Everest es un monte. ¿Quiero ejecutarlo otra vez? Sí. Y entonces me vuelve a limpiar la pantalla y me vuelve a preguntar. Elijo la opción 3, ¿vale? Europa es un continente. ¿Quiero ejecutarlo otra vez? No. Y entonces ya sale.